Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días. Hoy tengo el placer de contar con un invitado. Él se llama Benja Pereira, es creador del proyecto Hombres contra el Patriarcado y la cuenta de Instagram que lleva el mismo nombre. Es psicólogo, está haciendo una gran labor en nuevas masculinidades, masculinidades críticas y también trabaja con niños y niñas que han sido víctimas de violencia de género. Así que nada, sin más dilación le presento. Muchas gracias por estar aquí hoy, Benja, y por Muchas regalarnos gracias. este ratito contigo. Nada, gracias a ti, Miriam, por la invitación. Bueno, por aterrizar un poquito todo esto, porque yo siento que esto de las nuevas masculinidades es un tema que todavía no, la gente está un poco perdida, ¿no? Como que ya cada vez sois más los que empezáis a divulgar, pero creo que hace falta darle un poquito más de difusión. Entonces, por aterrizar, como digo, y llevarlo a tierra, cuéntanos un poquito qué es esto, qué se entiende por nuevas masculinidades, masculinidades críticas y qué proponéis desde vuestro proyecto Hombres contra el Patriarcado. A ver, básicamente se denominan nuevas masculinidades, masculinidades críticas, alternativas, disidentes. Tienen muchísimos adjetivos, pero básicamente lo que al final quieren decir es encontrar una nueva manera de relacionarnos eh, que de alguna manera lo que hace es buscar una alternativa al modelo hegemónico o lo que la sociedad espera que nos relacionemos por haber sido socializados como hombres. Y bueno, desde Hombres contra el Patriarcado, al final lo que ofrecemos es, por un lado, difundir información y la democratización de la información desde esta misma perspectiva, ¿no? En la que, en fin, como el patriarcado nos atraviesa a todas las personas, pues aquellos que somos socializados como hombres, pues revisarnos y ver de qué manera nos afecta y proponer alternativas para relacionarnos de otra manera más igualitaria, equitativa y, bueno, y también desde un posicionamiento antipatriarcal, que al final es también un posicionamiento político en el sentido de que también es una manera de relacionarnos al expresarte abiertamente antipatriarcal. Me parece interesante esto que comentas porque es verdad que el patriarcado yo creo que intenta luchar contra esos privilegios que han tenido tradicionalmente los hombres, que les ha permitido un poco, pues a lo mejor desvincularse de las tareas domésticas o que a lo mejor no han sido tan penalizados como nosotras a la hora de relacionarse, ¿no? Y tener varias parejas sexuales, no eran tildados o denominados de unas formas como nosotras. Sin embargo, siento que eso ya se está como empezando a difuminar un poco, que aún queda mucho camino por hacer, pero ¿a cuáles son los retos a los que nos enfrentamos una generación como la nuestra? Porque imagino que ya cada vez son más hombres los que viven solos, saben hacer también sus tareas, ayudan a sus chicas o a sus madres. Entonces, ¿cuáles son los retos a partir de ahora? Pues es muy interesante esto que comentas porque una de las cosas pues que estudiamos y que estamos viendo, ¿no? En torno a la masculinidad, ¿no? Lo que pasa con la masculinidad es que la masculinidad evoluciona, no es estática en el tiempo, y algo que tiene el patriarcado es que sabe adaptarse muy bien para seguir perdurando, ¿no? Es casi como el virus, ¿no? Que va mutando y demás, pues con el patriarcado pasa lo mismo. De hecho, una de las por decir, descubrimientos recientes que personalmente he tenido ha sido el concepto de masculinidades híbridas, que habla sobre hombres que se relacionan de manera diferente, es decir, pues que rompen un poco con el estereotipo o el canon hegemónico de hombre duro que no expresa sus emociones, ¿no? Que no llora, ¿no? Toda esta imagen bélica, ¿no? De hombre,
por hombres, ¿no? Pues más sensibles, que escuchan, que ponen la otra mejilla, por decirlo así. Sin embargo, luego a la hora de la verdad no rompen con aquellas dinámicas que hacen que sigan existiendo desigualdades en cuanto a puestos de dirección, dinámicas de sexualización del cuerpo de las mujeres. Me refiero ya en entornos más íntimos, ¿no? Es decir, ¿realmente sirve que cada vez los hombres expresen más sus emociones y estén llorando con sus parejas y con otras personas de manera abierta, si luego realmente a la hora de la verdad en los puestos de toma de decisión se siguen perpetuando que estén copados por hombres? Pues bueno, es un poco el dilema, es el dilema que alguna vez hemos tratado de la diferenciación entre acciones igualitarias que tendría que ver con pues un reparto de las tareas del hogar, ¿no? Pues aquello que tiene que ver con que el hombre vaya teniendo mayor autonomía en lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Luego estaría también lo que serían las prácticas equitativas, que vendría a ser que al margen, que ya no solamente se reparten las tareas de manera igual, sino que se tiene en cuenta también el peso, que tiene que ver pues con la carga mental y demás, ¿no? No es simplemente yo me encargo de hacer la compra, sino que yo me encargo de pensar qué es lo que hace falta para la compra, ¿no? Menú de la semana y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, estaría la acción antipatriarcal, ¿no? Las dos cosas que he descrito anteriormente, ¿no? Tanto la acción por la igualdad o las acciones por la equidad, son imprescindibles, ¿no? Para una sociedad más igualitaria, pero al final no tiene repercusión en lo que son las dinámicas de poder macro, ¿no? Y entonces ahí es donde entra lo que sería la acción antipatriarcal, que es decir, oye, no, mira, yo tengo una serie de privilegios, oye, mira, yo tengo una serie de situaciones que no pienso tolerar, es decir, si yo estoy en un petit comité y alguien hace un comentario a nivel de, quedamos, por ejemplo, quedamos entre hombres, un grupo de amistades, y la temática es con cuántas mujeres he mantenido relaciones sexuales sin tener ningún tipo de tener en cuenta todo lo que es la parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? Pues en vez de que el patriarcado espera de ti que o bien te calles o que rías la gracia, pero por otro lado la acción antipatriarcal sería decir, hostia, tío, eso no mola. La otra persona, ¿qué? ¿Cómo? No, pero no hace falta que sea desde una manera inquisitiva, pero sí por lo menos poder hablar sobre ello, ¿no? Eso es un posicionamiento político, ¿no? Es decir, yo con esto no estoy de acuerdo. Y un poco, no sé si he respondido a la pregunta, pero un poco iría por ahí la línea. Sí, me vienen un montón de ideas a la cabeza, la verdad, a raíz de todo lo que tú has dicho. En primer lugar, que yo también creo que, bueno, aunque podamos hacer de manera individual nosotros cosas, al final esto tiene que tener una trascendencia a nivel político, porque las grandes decisiones se toman desde el poder y al fin y al cabo ahí es donde se cambian las grandes cosas, ¿no? Luego también un poco lo que decías del silencio te hace cómplice, porque muchas veces tú puedes pensar que no eres machista, pero es verdad que al no condenar un comentario, ¿no? De alguna manera, pues sí que estás perpetuando un poco también, no sé si hay decir machismo, pero bueno, quizá podrías hacer algo como individuo y a lo mejor no lo estás haciendo pues por miedo o por por seguir un poco la lógica, ¿no? De tus compañeros y demás. Y en este sentido también me parece un poco peligroso porque yo no sé si tú lo has escuchado, pero a mí me ha llegado mucho el comentario ese de que ahora mismo las mujeres como que tienen una sobreprotección por el tema este del feminismo, como que se están admitiendo muchas denuncias falsas y son muchos hombres a los que veo reproducir ese discurso de, bueno, es que nos quieren arruinar un poco la vida, ¿no? Quieren aprovecharse de esta situación que tienen ahora mismo de favoritismo, pues en la custodia de los hijos, en sacarnos un poco los cuartos en el divorcio. Entonces, yo desde mi absoluto desconocimiento, porque no sé cómo están las estadísticas,
no sé si las mujeres realmente mienten o no, pero claro, me parece un poco peligroso reproducir este tipo de comentarios, ¿no? Sí, a ver, básicamente a nivel de estadísticas, bueno, en España, si no recuerdo mal, creo que es el 0,002% de las denuncias son catalogadas como denuncias falsas. Y bueno, de hecho, si alguna de las personas que están oyendo el programa se acerca a la página, de las primeras publicaciones que tenemos son datos sobre violencia de género, en el que hicimos una publicación a nivel numérico de lo que suponen las denuncias falsas y, bueno, y denuncias archivadas. Lo que se ha visto en relación a esto es que creo que es en torno al 40% de las denuncias se archivan, que esto quiere decir que no hay pruebas suficientes como para demostrar que se ha ejercido violencia de género. ¿Esto quiere decir que eso son denuncias falsas? No. Esto quiere decir que tenemos un sistema judicial garantista que justamente lo que hace es eh, poner por delante la inocencia frente a la acusación. Es decir, si no hay audios, en el caso audios o cualquier tipo de prueba que pueda demostrar que efectivamente ha habido violencia de género, ya sea sexual, ya sea psicológica, ya sea física, directamente la denuncia se archiva. Ha podido ocurrir perfectamente esas situaciones de violencia, pero al no poder documentarlas, se archivan. Entonces, eso es bien diferente de lo que es una denuncia falsa, que lo que tiene es un reconocimiento explícito de que lo que se ha sucedido realmente es un delito o un fraude de denuncia, por decirlo así. Entonces, partiendo de ahí, es muy peligroso reproducir este tipo de narrativa, podríamos decir, básicamente porque es mentira, ¿no? Es decir, y luego la típica de yo tengo un amigo que básicamente es la generalización a través de las experiencias individuales, que puede ser también una de las dinámicas de protección del patriarcado, que es el pacto patriarcal, que básicamente lo que dice es que entre hombres nos tenemos que proteger, ¿no? Es un poco, se podría decir que la sororidad inversa, por decirlo así mal, ¿no? Pero lo que vendría a ser, nos tenemos que defender sí o sí, dónde están las pruebas, ¿no? De que a ti te han violado o diferentes, en fin, situaciones como puede ser la manada, etcétera, que se pudo ver ahí claramente eso. Y esto es también interesante, una de las cosas que decías, que es la parte de yo no soy machista, ¿no? Creo que es importante aclarar que todas las personas somos machistas. Es decir, para no ser machista tendrías que haber sido socializado en todo un sistema diferente al que vivimos. Entonces, y no tener una serie de roles de género integrados que para nada es así. Por lo menos en la sociedad actual occidental globalizada, ¿no? Es imposible no estar socializado dentro del machismo. Entonces, siempre hay que... Yo soy una persona que desconfía de las personas que dicen que no son machistas, porque es como te posiciona dentro de la polaridad, ¿no? Machista, no machista. Entonces, si tengo que definirme, me defino como no machista, ¿no? En fin, pero bueno, esto es todo es un tema muy interesante que podríamos estar hablando de todo esto, de la dicotomía del lenguaje y cómo el hecho de que incluso en masculinidades, ¿no? Cuando se utiliza todo el tema de masculinidad tóxica, masculinidad positiva, masculinidad X, ¿no? Siempre y cuando sea de una dicotomía en la que está bien y mal, nos vamos a posicionar dentro del bien, lo cual no va a permitir que tengamos una posición crítica con cómo nos relacionamos o con nuestra propia masculinidad, ¿no? Te estaba escuchando y a la vez me hacía pensar en una cosa en concreto, ¿no? Que cuando decías el tema este de que no, yo no soy machista,
Es verdad que a priori cuando preguntas a los chicos, pues claro, ellos tienen una concepción de que no lo son, pero luego cuando ahondas un poco más, yo me he encontrado pues gente de mi generación, te lo digo porque bueno, yo creo que ya nosotros estamos un poco más modernizados, por decirlo de alguna manera, todavía diciendo el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? No es que les cause ningún problema, pero a la hora, ¿no? De, yo qué sé, sale el tema, ¿no? Y piensan en si tuvieran un hijo gay o homosexual, es como, mira, mejor el del vecino, bueno, pero el mío que no, ¿sabes? Mejor que no. Entonces es una cuestión que yo muchas veces me planteo porque digo, ¿por qué, no? Y me dicen, no, porque no quiero que sufran en el colegio, ya saben, los niños son muy crueles. Y claro, yo lo pienso y digo, sí, los niños son muy crueles, pero a todos los niveles. Es decir, si no se meten contigo porque eres homosexual, se pueden meter también porque eres el gordito de la clase o porque eres el gafotas o porque eres, quiero decir, ¿por qué eso no y lo demás sí? Es interesante porque la, homosexu la homosexualidad, no, la homofobia básicamente tiene que ver desde el rechazo desde la masculinidad, me refiero. La homofobia al final tiene que ver con la parte de que se asocian ciertas características a la feminidad, de la feminidad a un hombre, ¿no? Y de ahí donde viene el rechazo desde la masculinidad hacia la homofobia, ¿no? Porque si una de las cosas define el ser hombre, básicamente es el no ser mujer. Entonces, partiendo de esa base, cuando suceden estas cosas, dicen, el decir, no quiero tener un hijo o una hija homosexual, creo que dirían más bien un hijo, creo que les importaría menos tener un hijo, o sea, más tener un hijo gay que una hija, pero bueno, luego también es, y entonces, ¿qué prefieres, un niño o una niña? Porque al final también, si sabes que si tienes una hija, las probabilidades de que sufra algún tipo de agresión, en estos momentos, según la última macroencuesta de violencia de género que hay de España, tienes el 50%, tiene el 50% de posibilidades de que tú tenga algún tipo de agresión por el mero hecho de ser mujer. Entonces, por eso no quieres tampoco tener hijas. Entonces, al final, lo que cuando dentro del discurso está el no quiero tener hijos gays, al final básicamente es esa homofobia estructural, porque al final no es desde una homofobia de odio a los gays o desde una perspectiva de agresiva, sino que tiene que ver con una parte de rechazo. Y ese rechazo tiene que ver desde lo emocional y no tiene que ver tanto desde algo racional. Y eso, amigo, tiene que ver con tu socialización de género. Y también y vivimos en una sociedad homófoba, igual que vivimos en una sociedad machista. De hecho, la homofobia se podría decir que viene un poco en consecuencia, ¿no? de ese machismo. Entonces, pues bueno, lo interesante sería que si a pesar de ese rechazo que tuvieran, pues que en el caso de que tengas un hijo o una hija cuya sexualidad es heterodivergente, pues por lo menos que no sientan que les rechazas y que tienen una aceptación plena por tu parte. Es que no se lo puede decir más. Estoy de acuerdo y además me parece súper importante hacer autocrítica, pero tanto vosotros como nosotras también, ¿no? Porque a veces también me encuentro con chicos, ¿no? Que me dicen, Jolín, es que yo ya no sé cómo tratar a una mujer, pues porque se ofende, ¿no? De repente ahora con esto del feminismo yo ya no puedo ser un caballero, no puedo abrirle la puerta y claro, eso también me hace pensar un montón porque digo, es que, Jolín, por una parte... ¿dónde llegan los límites del humor? O sea, porque yo soy la primera que a lo mejor va a algún monólogo tal y hace la típica gracia, ya sabes, de estereotipos, ¿no? Con los que a veces te sientes un poco identificada y bueno, te ríes. Yo soy la primera que me río porque al final creo que el humor no hay que perderlo nunca. Pero claro, yo sí y a otra le puede ofender. Ahí nosotros también deberíamos hacer autocrítica, me pregunto, ¿cuál es
no sé cuál es el punto de encuentro entre hombres y mujeres ahí. Me cuesta verlo, ¿eh? No sé qué piensas tú. Bueno, es todo un tema porque el humor, eh, el humor se podría decir que, desde mi punto de vista, esto tampoco es que sea yo un experto en el tema ni nada por el estilo, pero de la manera en la que yo lo veo, por ejemplo, el humor tiene que ver con que puede haber dos clases de humor, aunque seguramente habrá teóricos sobre el tema que saquen más, pero a mí el que me sale es el humor del opresor y el humor del oprimido. Entonces, el humor del opresor son chistes racistas, son chistes homófobos, son chistes sexistas, ¿no? Y luego está el humor del oprimido, que es el que hace mofa de aquello que lo oprime, ¿no? Es como, en fin, si en la comunidad negra hacen un chiste sobre Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí es donde se dice, ¿dónde están los límites del humor, ¿no? Un, la, el hetero, pero un hombre cis comunidad negra, pues creo que tiene que ver que los límites ahí, ¿no? Vuelven a salir, ¿no? Que tienen que ver con los grados de opresión. Y el humor, que me parecía pues, interesante tenerlo como punto de reflexión, ¿no? Y luego, en cuanto a cómo nos relacionamos, una de las cosas que el feminismo ha hecho ha sido ponernos a los hombres delante del espejo y empezar a quitarnos la impunidad que hemos tenido de manera ancestral con respecto a las mujeres y con respecto a todo el cuerpo de las mujeres y demás. ¿Qué pasa? Que empezamos a encontrarnos que se están empezando a poner una serie de límites con los que no contábamos. Y de hecho, si tú lees o incluso hablas con amistades, ¿no? que sean feministas, les puedes preguntar sobre el tema, ¿no? Y decir, oye, porque son dudas legítimas, has sido socializado como hombre depredador, ¿no? Entonces te están diciendo, no, no, esto ya no sirve para ligar, ¿no? Tiene que ser de otra manera. Y entonces es, ¿cómo lo hago, no? Claro, ahí entra bueno, lo primero, en vez de gritar a los cuatro vientos que el feminismo es un equivalente al embrismo, por decirlo así, cosa inexistente, al final lo que te encuentras es que, oye, responsabilízate, ¿no? Pregunta, habla con una mujer y dile que de qué manera puedes hacerlo sin que se sienta ofendida, ¿no? Porque la amistad entre un hombre y una mujer puede suceder, ¿no? Y si es una mujer con conciencia feminista, pues se le puede preguntar. O sin conciencia feminista también. Sí, preguntar nunca está de más, ¿no? Entonces, joder, pues a lo mejor es que cuando se habla del piropo no quiere decir que no le puedas decir algo a una mujer, sino que en qué contexto se le puede decir, de qué manera y cómo, ¿no? No es lo mismo que tú estés en la calle con un grupo de amigos y pase una chica sola y conforme está pasando se empieza a mirar de manera consumidora, ¿no? Que parece casi una hamburguesa y empezar a hacer comentarios inapropiados que hacerlo desde un punto de vista de nos estamos conociendo, llevamos un tiempo, ¿no? Y entonces pues te digo algo desde un punto de vista pues más respetuoso y más desde un propio sentir o desde una propia percepción. Me gusta de ti, no sé qué, ¿no? Hay una parte ahí que creo que es importante, que tiene que ver con el respeto, incluso con el tema de lo que viene a ser el consentimiento. Es decir, si estás, bueno, si estás de fiesta o de estás tomando lo que sea y hay una persona que te parece atractiva y quieres conocerla, oye, pues el feminismo lo que te dice, o bueno, el feminismo, el sentido común lo que te dice es, si quieres acercarte y decirle algo, puedes acercarte y decirle algo, pero hay una cosa que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con entablar una conversación y tiene que ver con el consentimiento. Es decir, si conforme empiezas a hablar con alguien le dicen vete para tu casa, pues vete para tu casa.
Es decir, no, o no tener que, ¿qué pasa? Que si no te dicen que tiene novio, no es un ser humano que respetar. Es decir, tiene que estar subyugada a otro hombre para que sea algo que merece respeto. Yo creo que es importante que creo que es importante y creo que es bueno que empecemos a cuestionarnos y creo que es importante hacerlo desde ese enfoque, ¿no? El que nos tenemos que cuestionar la manera en la que nos relacionamos y cuál es una manera de relacionarnos desde el respeto y desde el buen trato, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí los tiros. Sí, el buen trato, la comunicación, lo que tú decías antes de preguntar, ¿no? Que es aplicable a ambos sexos. O sea, nosotras también, o yo al menos lo siento así, a veces me siento un poco perdida con los hombres, lo reconozco. Y creo que tiene mucho que ver con la manera diferente en la que nos han educado. Entonces, qué importante sería si nos atreviésemos a hablar más entre nosotros y a dejar de dar cosas por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, me pregunto, vosotros, por ejemplo, como hombres, ¿qué tipo de cosas a lo mejor queréis hacer o queréis expresar y no hacéis, no expresáis, no decís por el qué dirán, por el miedo a que se cuestione esa masculinidad, esa hombría vuestra? Eh, a lo mejor no lo habláis entre vosotros, ¿no? Pero yo siento que muchas veces cuando se organizan talleres, no he ido a ninguno, pero imagino que será así, cuando se organizan talleres, charlas y todo este tipo de cosas, de repente alguien, algún chico, pone encima de la mesa un tema y ya como que resuena, ¿no? Al resto. Es como, uff, a mí esto también me ha pasado, porque al final tu sufrimiento es el de otro, ¿no? Y la problemática que puedas tener tú es la de otra también. Entonces, ¿qué ejemplos en concreto te han pasado a ti personalmente o te han contado tus amigos? Seguro que mucha gente también desde la cuenta de Hombres contra el Patriarcado te escribe. Ilumínanos a las mujeres, danos pistas. Vale, a ver, aquí lo que comentas es súper interesante y súper importante y antes de irme a ejemplos concretos, ¿vale? Me gustaría contextualizar un poco. A ver, yo lo que más me he encontrado, tanto en mi vida personal como en la cuenta, mensajes con otras personas y demás, es todo lo referente a la sexualidad, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad más allá del porno mainstream, ¿no? Es decir, de el mete saca como si no hubiera un mañana y correrme en la cara, eh, todo lo que viene, todo lo que va más allá de eso es entrar en un campo de minas, por decirlo así, en el que puedes sentirte cuestionado como hombre en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que hay una parte que específicamente en la sexualidad, pero luego también hay otras, normalmente suelen ser cualquier otra área que pueda ser eh, relacionada con cualquier tema que tenga que ver con la feminidad. Es decir, ropa, música, cualquier cosa que esté asociado a algo femenino, finalmente tiene esa parte, ¿no? Ropa claramente, ¿no? Podríamos ir a faldas, complementos, ¿no? Pendientes de X manera, porque te puedes poner pendientes, pero tienen que ser unos pendientes agresivos, no te puedes poner unos pendientes largos. Te puedes maquillar, pero, hostia, perdón por el inciso, hace nada me llegó un meme que ponía cómo de frágil es la masculinidad, que para un corrector de ojeras se le llama war paint, ¿no? Pintura de guerra. Y era como, hostia, es que tener que llamarlo así para que ese producto se pueda vender, ¿no? Habla mucho, ¿no? De todo este tipo de cosas. Entonces, volviendo a la temática de ejemplos concretos que tienen que ver con la vergüenza, ¿no? Porque al final tiene que ver con sentirte vulnerable. eh, Al final son temas de la sexualidad. A mí hay un tema
que me gusta hablarlo, que es el tema del placer anal. Tú cuando... Porque además es un detectómetro de homofobia también. Es decir, dependiendo de las respuestas que te encuentres, ¿no? Hay una parte de que dices, gente que, en mi caso, por ejemplo, es una práctica que no he podido llegar a realizar. Sexo anal, me refiero. Y tiene que ver con que una parte de mí rechaza tenerlo, ¿no? Dentro de mi lista, ¿no? de cosas por hacer está explorarme, ¿no? Y explorarme analmente, pero es una cosa que hay algo que por alguna razón nunca sacó el momento de intimidad como para poder hacerlo, ¿no? Porque, en fin, son este tipo de cosas. Sin embargo, cuando tú lo comentas en grupo y tal y demás, te encuentras con esta misma situación, con esta misma experiencia de personas que le interesaría, por ejemplo, sin embargo, no puede probar, o si lo prueba, o si lo ha probado, no tiene nada que ver, o si lo haces estrictamente dentro del ámbito de la pareja y que de ahí no salga, por favor, ¿no? Que no vayan a pensar que soy gay porque me gusta meterme un dedo por el culo. Cosas que son al final absurdas, ¿no? Y bueno, y luego también otro tipo de situaciones que pueden generar como cierta vergüenza, pues pueden ser también incluso el cómo te relacionas con tu pareja en la intimidad. Es decir, hostia, por favor, de hecho, un ejemplo clarísimo se encuentra en todas las series, películas en las que resulta que hay un tío que tiene una pareja estable y entonces lo que se hace es que se ridiculiza la manera en la que ese hombre se relaciona con su mujer por los motes afectivos que tienen el uno del otro. Además es constante. Pasa, se ridiculiza. Veas la serie que veas, hay una serie que vi hace poco que se llama The Boys, que está, no sé si la habrás visto, que es de superhéroes y, y bueno, en fin, y hay la resistencia, por decirlo así, hay un hombre que tiene una mujer con una hija y demás, y entonces, pues cuando habla con su mujer por teléfono, lo hace de manera amorosa, y entonces el resto se descojona de él. Pero es que, literal, y en todas las películas y series que ocurre esto, el resto de hombres se descojonan de aquellos hombres que mantienen ese tipo de conversaciones. Sin embargo, es algo muy habitual que los hombres tengamos relaciones amorosas con motes con nuestras parejas heterosexuales, ¿vale? Hablando de la heteronormatividad, ¿de acuerdo? Entonces es como llamarte cariño, no sé, incluso algo también el hablar poniendo como voces o cosas así, o infantilizando, ¿no? Este tipo de cosas que al final es como que al final no es simplemente el hecho de que te dé vergüenza porque es algo de tu intimidad que sale a relucir, sino que te da vergüenza porque es algo que te hace menos hombre. Porque te relacionas con tu pareja hablando como si fueras de una película de dibujos de no sé qué, y entonces dices, madre mía, por favor, que absolutamente ningún tío vea esto. Si lo ve una mujer, bueno, da igual porque hasta a lo mejor suben mis puntos de persona que se follarían, ¿no? Pero como hombre no puedes, no, es una vergüenza comportarte así o que se sepa que te comportas así. Mejor dicho, que se sepa que te comportes así, porque un hombre no es simplemente el hecho de ser hombre, sino lo que los demás ven de ti, que es lo que tienes que ser. Qué razón, sí, recojo todo esto que dices, me ha resonado muchísimo. Agradezco que hayas puesto sobre la mesa el tema este del placer anal, porque reconozco que muchos hombres me lo han reconocido a mí y también me han reconocido, no lo diría nunca entre amigos o no lo he hablado nunca con ellos, pero creo que al final son más de los que creen. O sea, que si a uno le afecta, creo que es una cuestión de todos, ¿no?
Y luego también el tema este de la gestión emocional que decías, y me parece súper importante porque yo al final pienso un poco que, no sé tú, pero no se trata de ir a un extremo o ir a otro. O sea, yo pienso que la sexualidad se puede vivir de manera que tengas tus momentos salvajes y también tengas tus momentos más cariñosos, ¿no? Entonces, yo creo que Los momentos aquí, más cookies. más cookies. Entonces aquí yo creo que sí hay entre hombres y mujeres hay una mayor distancia, pues porque nosotros hemos sido educados de manera diferente. Y lo que tú decías, ¿no? Al hombre se presupone de él que tiene que ser fuerte, llorar es de nenazas, por decirlo así, que es el típico mensaje que se nos ha transmitido. Y bueno, me acordaba justamente, no sé de quién me decía el otro día, he visto a mi padre llorar porque su equipo perdía la final de fútbol y luego a lo mejor no le he visto darme un abrazo, ¿no? En la vida, ¿no? No he tenido ese contacto con él. Entonces, ¿dónde está ahí el reto para vosotros en el tema este de la gestión emocional, el no negar las emociones? Porque al final no por negarlas van a desaparecer, ¿no? La emoción es algo básico de hombres, mujeres y no tiene nada que ver ni está asociado ni con ser más vulnerable o menos, ni con ser menos o más hombre. Es súper interesante porque en realidad lo que a los hombres socialmente se nos vende no es que no podamos expresar nuestras emociones, sino que podemos expresar la emoción de la ira. Es decir, yo como hombre me puedo enfadar y pasa algo y a lo mejor no es tan aceptable que llore, pero sí que toda emoción se ha reproducido a través de rabia. Es decir, a mí se me puede morir el perro, por decirlo así, ¿no? Que me dé muchísima pena y que no se entienda que yo como hombre, joder, que me ponga a llorar porque se ha muerto mi perro. Ahora, pero que le hinche de hostias a una pared porque se me ha muerto el perro, ahí no pasa nada. Ahí todo bien, ¿vale? Ahí, genial, es lo esperable, todo bien. A ver, esos nudillos están sangrando, perfecto, buen hombre, ¿vale? Entonces, al final no tiene que ver tanto con la represión emocional completa, desde un témpano, sino que al final tiene que ver con cómo traducimos las emociones, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la ira. Porque, bueno, nosotros lo que no podemos al final es expresar X emociones, ¿no? Como puede ser la tristeza, como puede ser el miedo, ¿no? Como puede ser, en fin, creo que me dejo pocas. Entonces, lo que sí que puede, bueno, hay miles de emociones, ¿no? Matices de emociones, pero lo que serían las emociones que sí que se nos permite, obviamente, la alegría y la agresividad. Punto. O sea, el resto es completamente evitable. Ahora bien, creo que es importante potenciar todo lo que tiene que ver la comunicación, pero en cualquier área, ¿no? Ya sea la comunicación emocional, incluso la comunicación emocional con el tema con el que entrabas, que es con la sexualidad, ¿no? Es decir, por supuesto que dentro de la sexualidad pueden haber momentos soft, ¿no? Momentos cookies, momentos también pues de mayor actividad o de mayor potencialidad, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero creo que se entiende. Entonces, la cosa es también poder comunicarlo, ¿no? Poder hablar con tu pareja, es que parece que además el sexo con tu pareja tiene que ser desde la pura leerte la mente, ¿no? Es decir, joder, por los hombres, porque tenemos que ser bestias sexuales y que sepan y que no pueden tener dudas sobre cómo llegar a un orgasmo, por ejemplo, dentro del coitocentrismo, ¿no? O el orgasmocentrismo, que es que si no tienes un orgasmo, esa relación sexual no ha valido la pena. Y luego, por otro lado, el mero hecho de no poder hablar sobre qué es lo que está pasando, te gusta más así, tal.
¿no? O incluso si te vienes arriba, pues que te digan, oye, relaja un poco, o que si estás ahí te digan, oye, pues sube la intensidad, es que no pasa nada, ¿no? Por poder comunicar durante las relaciones sexuales. Y creo que es importante, ¿no? También la parte de la conceptualización de las relaciones sexuales en el sentido de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, uno puede perfectamente pues masturbarse con su pareja y que quede ahí, que sea algo que sea satisfactorio para ambos y ya está, ¿no? O si se mantiene una relación sexual con penetración, pues que en el momento que ambas personas se encuentran cómodas con el resultado, por decirlo así, no tener que estar con bueno, espérate, vamos a seguir intentando para ver, oye, pues si la cosa está bien, pues la cosa está bien, ¿no? Para eso está la parte de comunicar, ¿no? Incluso hay una parte de la comunicación emocional que tiene que ver también con el reconocimiento, y es que no somos amebas emocionales tampoco. Es decir, si tú también estás con tu pareja y estás viendo que la cosa no fluye o no, pues parar y decir, oye, pasa algo, ¿quieres que continuemos? No sé, lo que sé, y poder hablar sobre lo que está ocurriendo, lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien decía Miriam, una de las claves está en la comunicación y, y pasa porque los hombres también empecemos a comunicarnos desde la vulnerabilidad y que no pasa nada. Eso es, sí, comunicación, abrirse, evitar esto de leer la mente, que no funciona. Está claro que hacer lo que pienso que puede que quizás a lo mejor estés pensando no funciona, aunque llevéis ya tiempo juntos, no funciona. Y bueno, en este sentido también tú hablas de coitocentrismo. A mí me viene a la mente la palabra falocentrismo también, ¿no? Que muchas veces creo que también da confusión porque los hombres han centrado el sexo un poco en eso, en ser máquinas potentes que tienen que durar, la erección. Luego encima el porno tampoco ha ayudado mucho en este sentido. Entonces, ¿qué tal? Yo no digo un cambio, lo que tú decías, si a la gente le va bien así, pues oye, hay que mantenerlo, no hay por qué cambiar, ¿no? Pero ¿qué tal explorar nuevos terrenos, ¿no? ¿Qué tal, no sé, abarcar más lugares? Es muy interesante porque, como bien dices, todo lo que tiene que ver con el porno, ¿no? Y el falocentrismo, al final todo gira en torno al pene, erección y demás, ¿no? Incluso hay un estudio, ahora mismo no recuerdo el nombre y demás, pero lo que decía era que aquellos hombres que habían dejado por algún problema orgánico, dejado de tener erecciones, habían dejado también de ejercer cariño con sus parejas. Y, bueno, mayores tasas de depresión y demás, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que socialmente, ¿no?, un hombre espera de sí mismo y de su aparato reproductor, ¿no? Porque, bueno, uno de los roles de los mandatos de género es que es el rol procreador. Es decir, un hombre tiene que estar siempre dispuesto para tener relaciones sexuales y además debe ser básicamente una máquina, ¿no? Entonces, al final nos acabamos también metiendo en una espiral que, por ejemplo, si no tienes una erección, eso, bueno, pues puedes hacer otras cosas con tu pareja, ¿no? Es decir, tu pen es gracioso, pero el pene es prescindible para tener sexo. Es decir, no pasa nada, ¿no? Hay desde diversos juguetes sexuales hasta tus manos, tu boca o yo qué sé, o tu brazo, sí, me refiero de rozarte, en fin, hay toda una parte de, de diferentes experiencias sexuales que, en fin, que no tienen nada que ver con el falocentrismo y que entran dentro del repertorio sexual. ¿Qué pasa? Que eso no lo vamos a encontrar. Igual que no vamos a encontrar dentro del porno, o por lo menos no de manera normativa,
prácticas sexuales incluso heteronormativas que salgan del falocentrismo. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo, hacer una inversión en lo que sería la educación sexual integral. Yo creo que es importantísimo que es una de las vías para que empezar a romper todo este tipo de mitos y que se haga desde siempre. Es decir, porque cuando uno piensa en educación sexual integral y dice, hostia, ¿qué educación sexual se le va a dar, por ejemplo, a los niños y a las niñas, a las niñas en las escuelas, ¿no? ¿No? Porque uno piensa educación sexual y se va al instituto en cuarto de la ESO a enseñar a poner un condón, ¿de acuerdo? Pero es que todo lo que es la educación sexual va mucho más allá, ¿no? Es que en primaria se puede ya empezar a hablar de lo que es el consentimiento y que tu cuerpo es tu cuerpo y que nadie puede hacer con tu cuerpo aquello que tú no quieras, ¿no? Y que son al final una serie de valores que se van inculcando desde la infancia, en el que uno cuando llega a la adolescencia entiende que el no es no, o que no hay prisa por explorar sexualmente, o que incluso no todo en el mundo es la penetración. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices y quería preguntarte también si a ti en concreto, a nivel personal o a nivel de tus amigos, ¿cómo has vivido tú esta transición ahora? Yo creo que las mujeres sabemos más de sexo, temas como el Satisfyer, que bueno, ha tenido su tirada y demás. ¿Tú crees que los hombres tenéis más presión ahora que antes, precisamente por esta revolución sexual de la mujer? ¿Os pone como el listón más alto? Y Sí, bueno, hay una parte en la que dentro de... un concepto que creo que aquí viene muy, muy bien, que es la fragilidad, ¿no? De la masculinidad, y cómo ciertas cosas, cuando se habla de la fragilidad de la masculinidad, tiene que ver con cómo aquellos pilares que tienen que ver con tu propia identidad son muy frágiles, y en el momento que se toca uno, de repente sientes muchísima presión porque uno de esos pilares estaba aguantando mucho de tu identidad, ¿no? Si hay una parte de tu identidad sexual que tiene que ver con un sentirte autopercibido como gran follador, ¿qué pasa? Que en el momento que aparecen juguetes sexuales que hacen que una mujer tenga un orgasmo en 2 minutos, cuando tú tienes que estar, en fin, manteniendo relaciones sexuales de larga duración para conseguir que la otra persona tenga un orgasmo, pues claro, te hace plantearte tu función como follador, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver al final con los roles autoimpuestos más que con la parte de la realidad, ¿no? Hay hay una sexóloga que se llama Noemí Casquet, no sé si la conoces, Mamá Casquet en redes sociales, que hace poco vi un vídeo suyo que hablaba sobre que había estado probando diferentes tipos de, de juguetes sexuales. No sé si la palabra técnica es juguetes sexuales, pues, dildos, succionadores y demás, y hacía una review de cada uno de ellos que le gustaba y que no, ¿no? Y, y yo lo estaba viendo y mientras estábamos hablando ahora me estaba viniendo a la mente que había uno de ellos que decía que no le había gustado porque había llegado al orgasmo demasiado rápido. Es que no he podido casi que ni disfrutar del aspecto del orgasmo, ¿no? Y claro, yo cuando vi eso me llamó la atención porque una de las cosas que los hombres tenemos inculcadas a fuego, contada por otros hombres, me refiero que no tiene que ver desde un saber popular de las mujeres, dicen, sino que tiene que ver con un saber patriarcal, es que tú lo que tienes que hacer es que una mujer se corra y que cuanto antes lo haga mejor, ¿no? Entonces, claro, al encontrarte con esta afirmación, decir, me ha gustado, pero lo que no me ha gustado es que he tardado 2 minutos como mucho en correrme.
fue como, fue como ese tipo de información que es necesario que también se sepa, que es, uno, por un lado, que el orgasmo es importante desde el punto de vista de la importancia que le dé la persona con la que estás manteniendo relaciones sexuales, y luego, por otro lado, bueno, que hay diversas maneras de explorar la sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes y todo integrado lo que es la parte de tu sexualidad en llegar en hacer en que tenga un orgasmo la otra persona, claro, aparecen juguetes que lo hacen más rápido, lo hacen con mayor eficiencia que tú, y ahí es donde aparecen todas esas inseguridades, ¿no? Y yo creo que es importante hablarlo también con tu pareja, porque, en fin, tú en el momento que lo puedes hablar y no pasa nada. Es decir, que tu pareja tenga un satisfier y decir, oye, ¿y si lo intentamos integrar en las relaciones sexuales? ¿Y si se intenta y luego dices, oye, mira, es que esto tiene que estar en una concentración muy específica y así, yo así no puedo. Bueno, pues se saca el satisfier de la relación. O sí, mira, funciona muy bien, nos podemos. Oye, que no tiene por qué ser, y se habla, se juega y se pasa bien con eso. Y yo creo que tiene que ver también con una parte que nos han inculcado muchísimo, que tiene que ver con la competencia, ¿no? Y nosotros tenemos que siempre estar compitiendo contra algo, ¿no? Y parece que el placer sexual de tu pareja o de tu pareja sexual, tú tienes que ser siempre el mejor, ¿no? Y entonces que aparezca algo que también da placer, te hace plantearte cuál es tu papel, ¿no? Y claro, creo que si empezáramos a plantearnos los hombres en vez de un modelo competitivo, un modelo cooperativo, nos lo pasaríamos todos muchísimo mejor. Súper, súper interesante lo que dices. Bueno, Benja, me encantaría seguir hablando un montón de rato contigo porque a mí todo esto me parece apasionante, pero tampoco te quiero robar mucho, mucho más tiempo porque sé que eres un hombre ocupado y tienes mil proyectos. Pero antes de terminar, me gustaría hacerte un par de preguntillas más, sobre todo con el tema este de las nuevas masculinidades. Yo sé que hay libros y hay personas como tú que estáis divulgando en redes, pero no sé si se están haciendo algún tipo de coloquios, alguna charla, algún taller, algún círculo de hombres, por ejemplo, para personas a las que les pueda interesar, porque muchas veces siento que entre sus propios amigos no necesitas realmente, si ellos no están todos en la misma sintonía, ¿no? Hablarlo con tu grupo de amigos del cole o del ISTI o de lo que sea, ¿no? Que hay veces que necesitas entrar en contacto con otros hombres que sí les interese esta problemática. Entonces, en ese sentido, no sé dónde pueden recurrir, e incluso si esto es algo cerrado de hombres o las mujeres también intervienen. Bueno, son preguntas diferentes. A ver, en cuanto a los hombres, ¿dónde acudir? Me refiero si estás escuchando este podcast y eres un hombre y te parece que no te sientes cómodo con ciertas dinámicas o las cosas de las que hemos estado hablando te han resonado, eh, una primera cuenta a la que poder acercarte sería la cuenta que gestionó y gestionamos en Hombres contra el Patriarcado. Ahí se puede encontrar mucha información de todo lo que hemos estado hablando. Y luego, en fin, pues dependiendo más concretamente a cada aspecto se podrían ver otras cuentas. Hay una cuenta muy interesante de México que se llama De machos a hombres, si no recuerdo mal, y, y está muy interesante porque una de las cosas que hacen es que plantean muchas dudas, me refiero, responden muchas dudas. Entonces, la primera imagen es una pregunta, ¿no? de cualquier problemática de las que hemos estado hablando, y entonces dan desde su perspectiva pues un enfoque de cómo hacer de manera diferente, ¿no? Ahí tienen un enfoque muy de masculinidad positiva y, y otra manera de relacionarse. Entonces esa podría estar interesante. Y bueno, y luego en cuanto a sexualidad y demás, pues bueno, realmente no sabría decir una en concreto, pero bueno, mismamente la que hemos estado hablando, ¿no? La de Mama Casquet, me parece que es una sexóloga que tiene
pues en fin, creo que es muy conocida además, cosas interesantes de las que poder aprender. Creo que es importante también matizar la parte de que Mamá Casquet, por ejemplo, por lo menos lo que yo he visto, tiene un enfoque desde una sexualidad activa, por decirlo así. Entonces, si hay hombres que se sienten más desde un... A mí no es tanto que cómo hacerlo para hacerlo bien, este tipo de cosas, sino que realmente no tengo muchas ganas de mantener relaciones, ¿no? Que es una cosa que me siento presionado a tener relaciones sexuales cuando realmente no las quiero tener y demás. Creo que es importante saber sobre sexualidad, pero también saber sobre ti mismo y bueno, en fin, poder comunicarlo con tu pareja y como incluso con tu círculo, ¿no? Decir, oye, pues para mí, yo qué sé, el sexo está sobrevalorado, pues, y entonces pues poder hablar sobre ello abiertamente. Y, y creo que, y por último me has dicho otra cosa, que si esto es de hombres y mujeres, todo junto, pero ¿a qué te referías? Sí, me refería, no sé, estaba pensando justo en eso, en talleres que se podían hacer, imagino, antes de la pandemia, tal, círculo de hombres. Digo, no sé si entre esos círculos habrá también mujeres, porque a mí, por ejemplo, me interesa, ¿no? El tema este de nuevas masculinidades y no soy hombre. Entonces digo, no sé qué podemos hacer nosotras o si podemos entrar en esos círculos. Bueno, pues eso es igual que en los círculos feministas que los hay mixtos y no mixtos. Es decir, hay espacios en los que seguramente que son de hombres, en los que son no mixtos, para que haya una mayor apertura, mejor dicho, y luego otros círculos no mixtos, o sea, mixtos, perdón, en los que se puedan hablar sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, en España hay diversos círculos y bueno, y en redes sociales, ¿no? De hecho, si tú pones en Google Círculo de Hombres España o tu comunidad, seguramente algo aparezca, pero por ejemplo está una asociación que tiene mucho recorrido que es AIGE con H intercalada, luego está la Red de Hombres por la Igualdad de Jaén, está también desde un enfoque más espiritual y enérgico y demás, que se llama Círculos de Soles, que está en Barcelona. Es decir, hay diferentes tipos de círculos y de diferentes eh, inquietudes, digámoslo así, que, en fin, que son muy interesantes. Y bueno, y como mujer al final, pues yo, si te interesa, pues las mismas recomendaciones que he hecho, pues decirle igual. Creo que creo que el tema de la comunicación nos sirve para todas las personas, que al final es, pues si te interesa, pues no, pues ¿por qué no preguntas? Genial, Benja. Pues nos quedamos con todos estos ejemplos que seguro que nos van a servir muchísimo. Todas estas referencias que has citado en redes, yo las buscaré, las que me quedan. Algunas ya sigo, otras no, otras serán nuevas para mí. Y ya por terminar, empezamos hablando de nuevas masculinidades y por cerrar el círculo y terminar hablando de nuevas masculinidades, a mí me gustaría hacerte la gran pregunta de ¿qué referentes tienes tú en este mundillo de nuevas masculinidades? Porque siento que al final los hombres un poco cuando te preguntan ¿quién es tu ídolo? Yo soy muy poco partidaria de los ídolos, a mí si me preguntaran la verdad que soy una persona que no tiene muchos, no sé, no soy muy fenómeno fan, pero supongo que si le preguntas a un niño pequeño o incluso a uno no tan pequeño te dirán los típicos de pues un futbolista, Cristiano Ronaldo, mira la que se armó también con Maradona, ¿no? Y para mí esos son un poco masculinidades quizás más que tienen que ver con el patriarcado, un poco, de alguna manera que encarnan esos valores de triunfo, de competitividad, de éxito con las mujeres, bueno, ya no éxito, sino de con su dinero comprar también un poco mujeres para animar ciertas fiestas, que se autodestruyen un poco con drogas y alcohol. Entonces, ¿cuáles serían para ti algunos referentes de nuevas masculinidades? Uf, pues es súper complicada esta pregunta porque a mí me pasa un poco bastante como a ti, que es la parte de lo que tiene que ver con referentes.
uno de los problemas que tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con la parte de coherencia, ¿no? Y la parte también de presión. Me explico. Si uno es visto como un referente, es muy fácil que también ser sometido a análisis todo tu ser, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con Maradona, ¿no? Referente futbolístico, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero bueno, referente futbolístico, pero con toda una polémica que giraba en torno a su figura, que tenía que ver también con temas de interseccionalidad, ¿no? Que cómo, hasta qué punto, bueno, en fin, no voy a entrar ahí porque estamos cerrando y es la caja de Pandora. Entonces, a mí, por ejemplo, un autor que me gusta mucho leer y que es alguien que además conozco virtualmente, es Lío S. Delgado, que investiga en temas de masculinidades y demás, y escribe mucho en diferentes medios sobre esto. Y la verdad es que rara vez he leído algo sobre él, o sea, algo escrito por él que no me haya parecido interesante o que me haya hecho reflexionar, y entonces me parece que es en fin, una mente brillante, ¿no? Y, en fin, ya te digo, de hecho, en fin, es una persona con la que mantengo contacto y demás. Y bueno, y mantenemos contacto desde la página. Entonces, si tuviera que decir a alguien, yo le diría a él. Él seguramente, si escucha esto, se enfadará o lo que sea, pero si tengo que pasar la pelota, se la paso a él. Yo creo que también lo tendría como referente. También he leído bastante sus artículos, los que publica por internet y demás, en público creo que es, ¿no? Sí, bueno, en el Público, en El Salto, no sé si también ha escrito un libro hace poco, parte de un libro, en fin, Sí. es activo escritor. Bueno, Benja, pues activo él, activo tú también. Yo la verdad es que encantada de haber dado, di con tu cuenta un poco, yo creo que gracias a él, de hecho, o a alguno de estos que fui siguiendo, entrando de uno a otro, que te pones a chafardear así un poco por las redes. Y de verdad que me parece súper interesante la labor que hacéis. Yo ya os sigo, pero animo a todos los escuchantes, oyentes del podcast a seguir a esta cuenta en Instagram, que además empezaste yo creo que con la cuarentena, ¿no? En marzo o así, y tenéis ya Sí. bastantes seguidores, o sea que va bien, ¿eh? Sí, sí, va muy bien. La verdad es que ahora mismo creo que estamos en 12.000 o así, 12.000 y pico seguidores, y la verdad es que desde marzo es una muy buena acogida, la verdad. Genial, pues que siga siendo así. Muchísimas gracias, Benja, por haber compartido este ratito. Ha sido súper, súper interesante. Y nada, que te deseo todo lo mejor, que seguimos en contacto y ojalá puedas venir algún otro día. Y yo, vamos, encantadísima de la vida. Muchas gracias a ti, Miriam. Un abrazo. Un abrazo a todos y muchas gracias a vosotros también por estar ahí un día más. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias.